Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy William Eduardo Duarte y en este video de Matemáticas y Electrónica para Ingeniería vamos a hablar acerca de circuitos recortadores de señal con diodos. Antes de empezar, no olviden visitar mis redes sociales en Facebook y YouTube, así como mi página matemáticaselectronica.com. Sin nada más, comencemos. Los circuitos recortadores, como su nombre lo indica, se emplean para recortar una parte de la señal de entrada. El rectificador de media onda es un buen ejemplo de la forma más sencilla de hacer este circuito: una resistencia y un diodo. Dependiendo de la orientación del diodo, se recorta la parte positiva o negativa de la señal de entrada. Hay dos categorías de recortadores: en serie y en paralelo. Para la configuración en serie, como es evidente, el diodo está en serie con la carga y este es el tipo de circuito recortador que estudiaremos en este video. En la figura podemos ver la respuesta de recortador en serie a diversas formas de onda alternas. Vemos entonces que se pueden recortar no solo formas de ondas senoidales. En realidad, no hay límites para el tipo de señales que se pueden aplicar a un recortador. Si agregamos una fuente de corriente directa al circuito, como vemos en la siguiente figura, podemos observar un efecto notable cuando analizamos la configuración de recortador en serie. La respuesta no es tan evidente debido a que la fuente de corriente directa puede ir en contra o a favor del voltaje suministrado por la señal de entrada, y la fuente de corriente directa puede estar entre la fuente y la salida o paralela a la salida. No vamos a encontrar una fórmula que nos diga cómo resolver circuitos como el de la figura, pero sí podemos tener en cuenta algunos criterios que nos ayuden a analizarlos. Primero, vamos a fijarnos cuidadosamente en cuál elemento del circuito se refleja el voltaje de salida. En el caso de la figura, es la resistencia. Como segundo paso, vamos a intentar desarrollar mentalmente cómo sería la respuesta del circuito, observando cómo influye cada fuente y el efecto que tendrá en la dirección de la corriente a través del diodo. En la figura, por ejemplo, la fuente de corriente directa agregada se opone al voltaje de entrada V sub I debido a que están en polaridades opuestas y tratará de mantener el diodo apagado. Esto nos da a entender que cualquier voltaje de entrada que sea mayor que el de la fuente encenderá el diodo y habrá conducción de corriente a través de la resistencia. Debemos tener en cuenta que por el momento hacemos el análisis con un diodo ideal, por lo que el voltaje de encendido del diodo es 0 voltios. En cuanto al circuito de la figura, podemos concluir que el diodo se encenderá con cualquier voltaje de entrada que sea mayor que el de la fuente y se apagará con cualquier voltaje que sea menor. En la condición de apagado, la salida sería de 0 voltios por la falta de corriente y en la condición de encendido sería igual al voltaje de la entrada menos el voltaje de la fuente. En el tercer paso, vamos a determinar cuál será el voltaje de entrada que desencadene el cambio del estado del diodo de apagado a encendido. En la curva de características de un diodo ideal, esto ocurrirá cuando el voltaje del diodo sea igual a 0 voltios y la corriente del diodo sea también igual a 0. Para el equivalente aproximado del diodo, es decir, V sub K igual a 0.7 voltios, esto se determina hallando el voltaje de entrada cuando el diodo tiene una caída de 0.7 voltios a través de él y la corriente del diodo es igual a 0. Empleando este paso en el circuito de la figura del paso 2, el circuito nos queda así. Este circuito representa al instante
en el que el diodo está apagado y está a punto de pasar al estado de encendido. Sustituimos el diodo por un cortocircuito y cuando el voltaje de entrada es igual al voltaje de la fuente, la corriente a través del diodo es de 0, así que el voltaje a través de la resistencia es también de 0 voltios. El resultado es que el voltaje de entrada menos el voltaje de la fuente es igual a 0 y por lo tanto el voltaje de entrada es igual al voltaje de la fuente. Este es el voltaje de transición, es decir, el voltaje al que el diodo pasa de apagado a encendido. Esto nos permite trazar una línea a través del voltaje de la fuente senoidal, como vemos en la siguiente figura, para definir las regiones donde el diodo está encendido y en donde está apagado. Para la región de encendido, como vemos en la figura a continuación, reemplazamos al diodo con un equivalente de cortocircuito y el voltaje de salida en forma de ecuación queda así. Es decir que al voltaje de entrada le restamos el voltaje de la fuente y así obtenemos el voltaje de salida. Para la región de apagado, el diodo equivale a un circuito abierto. La corriente del diodo es igual a 0 y el voltaje de salida es también igual a 0 voltios. Finalmente, en el paso 4, trazamos el voltaje de salida con base en los 3 pasos anteriores. Puede suceder, aunque no necesariamente, que las fuentes de voltaje de corriente directa desplacen la señal de salida hacia arriba o hacia abajo en el eje vertical. De esta forma, podemos establecer el nivel de 0 voltios en la gráfica de la figura que para este caso, dado que la fuente es de polaridad opuesta al voltaje de entrada, se resta el voltaje de entrada del voltaje de la fuente. Para la condición de encendido, podemos utilizar la siguiente ecuación para determinar el voltaje de salida cuando el voltaje aplicado alcanza su valor máximo o pico. De este modo, ya es fácil completar la sección que falta de la curva de salida. En el próximo video veremos un ejemplo aplicando paso a paso este procedimiento. Bien amigos, eso es todo. Nuevamente, no olviden visitar mis redes sociales en Facebook y YouTube, así como mi página matemáticasyelectronica.com. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te enteres de mis nuevos videos y no olvides darle clic a like.